está súper asustada de decir, mi mamá se va a ir, o sea, mi mamá, mi fuerza, mi refugio, o sea, mi lugar seguro, mi sostén número uno en la vida se va a ir. Fueron días de verdad pues, fuertes, pesados, retadores, pero hacia afuera a mí me veían enterita, ¿no? O sea, yo me salía del cuarto, lloraba y regresaba y le daba la mano a mi mamá y le decía, venga, vamos, sí se puede, ¿no? Pues mi mamá siempre vio la vida como una aventura. O sea, y siempre me decía, la vida es una aventura y hay que afrontar la aventura con lo que venga, ¿no? Ella se decía la capitana del barco. Y decía, este es mi barco y ahora vamos a ir para acá y ahora vamos para allá y yo soy la capitana, ¿no? Al principio era como, no puedo sonreír al pensarla. O sea, yo pensaba en mi mamá y lloraba. La gente que apoya al enfermo es la que más necesita sostén. Porque para el enfermo todo el mundo está, ¿no? Ahí estaban el equipo de trabajo de mi mamá, ahí estaban mis tíos, ahí estaba yo, ahí estaban mis amigas, ¿no? Pero también para mí fue importante tener ese sostén que muchas veces las personas no tienen y los cuidadores de los enfermos pues no lo tienen y todo el mundo se enfoca en el enfermo y no en el cuidador, cuando el que necesita estar fuerte pues también es el cuidador. Historias a media luz. Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. ¿Cómo andas, mi César? Bien contento en un jueves más de Historias a media luz. Pero fíjate que hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que denso para mucha gente, porque es un trabajo complicado y creo que todo mundo ha vivido alguna vez este proceso y quien no, pues se va a enfrentar inevitablemente. Así es. Pero, ay, no sé. Espero no llorar. Porque eso te va a llevar a recuerdos a ti, claro, a mucha gente claro. De nuestro público. Yo creo que se va a acordar de esos momentos. Sí. Y pues vamos a hablar de algo pues que es el duelo, hermanito. Vamos duelo. a hablar del duelo, que es una parte, pues tú sabes, que tiene muchas fases. Así es. Pero importante el duelo de tus padres, ¿no? Creo que es uno de los duelos que podemos considerar más fuertes. Yo creo. Me imagino, pero ¿qué te parece si le damos la palabra a nuestra invitada para que ella nos vaya contando toda esta parte? Muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir este espacio. Yo soy Ada, soy directora de una institución educativa de nivel preescolar. Oye, ¿por qué te tenemos aquí en Historias a Media Luz? Nos contaron que tienes una gran historia. Mi gran historia es que tuve una gran madre. Esa es mi gran historia. Y hoy quiero compartir justamente el proceso de duelo y pues si en el camino logro inspirar a alguien y darles herramientas de cómo caminar esos procesos, pues para mí será un honor, ¿no? Entonces, hoy les vengo a compartir desde el corazón pues lo que ha sido para mí 1 año y medio de haber perdido a mi mamá y de todos los factores que han estado en ese camino y pues vamos viendo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Mi mamá, sí. Lourdes. Y luego, es que creo, César, que realmente el proceso de cuando se nos va una madre, que es un vínculo muy fuerte que se tiene, yo creo que todos como hijos, así es uno de los vínculos más arraigados que tenemos con nuestra madre, ¿no? Y la que nunca esperamos que surja ese momento, aunque lo sabemos que viene, nunca lo queremos tener pensado, ¿no? Claro, o sea, para mí perder a mi mamá era como mi mayor miedo. O sea, yo de chiquita soñaba que mi mamá se muriera, de la que se levantaba en la noche así llorando, ¡ay, mamá, te moriste!, ¿no? O sea, era un miedo constante en mi vida el perder a mi mamá porque realmente la conexión que yo tenía con mi mamá era única. O sea, yo soy hija única. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Mi mamá agarró todas sus cosas, se vino a Guadalajara conmigo con 5,000 pesos en los 90, sin trabajo, sin conocer a nadie en Guadalajara. Y dijo, voy a hacer mi vida con mi hija, lejos de esta situación que estoy viviendo en mi pareja, ¿no? Mi mamá se separó por temas de violencia. Entonces, ella llega a Guadalajara conmigo y después se une mi abuela. Y realmente la conexión que yo tenía con mi mamá pues era única, o sea, porque ella era mi amiga, era mi confidente, era mi compañera de viajes. Y aparte, si ustedes hubieran conocido a mi mamá, de verdad, quien le pregunten de Lourdes, o sea, era un ser de luz, tenía un carácter, todo el tiempo la veías contenta, riéndose, ayudando a las personas, le encantaba compartir, enseñar, ayudar. Muchísimos años se dedicó a la asistencia social, ayudando a presos, ayudando a mujeres en situaciones de violencia, diseñando política pública, fue embajadora de la Bandera de la Paz. Entonces, ustedes venían a mi mamá y era así
de verdad una lucesota en la vida de cualquier persona a la que llegara. Y pues para mí era mi guía, mi maestra, o sea, era todo, o sea, era una relación realmente muy cercana. Siempre me decía, sé tú, o sea, el gran consejo de mi madre que cargo todos los días y que me acuerdo siempre era, sé tú, a donde sea que vayas y lo que sea que vayas a hacer, sé tú, ¿no? Y entonces es algo que al día de hoy, siempre que me voy a afrontar algo que me cuesta trabajo, así como que conecto y digo, sé tú, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente, pues una conexión así de fuerte, y luego cuando te dan una noticia como lo es el cáncer, que inmediatamente lo que uno piensa es, pues, muerte, ¿no? O sea, sí, esta palabra que comentabas al principio y del duelo, que para allá vamos todos, pero no todos estamos, pues, preparados o familiarizados con la muerte. A nadie nos gusta, a veces incluso evadimos, ¿no? El tema de los duelos, de la muerte. Uh-huh. Si alguien empieza a hablar, no, es que no hables de esas cosas, o sea, es como... Es un tema incómodo para se vuelve muchas como una personas. Especie de tabú, ¿no? Que no quieres que sea un tema de conversación en ninguna parte. Y creo yo que luego nos cae de sorpresa ese tipo de situaciones, y es el momento en que empiezas a como a rebobinar ciertos procesos de la vida con tu familiar cuando te dan esa noticia, ¿no? Cuando te dan como, oye, pues hay como un término en el tiempo en que va a estar aquí la persona que tú quieres. ¿Tú cómo recuerdas tu niñez con tu mamá? ¿Tú qué recuerdas de ella? Ay, pues muchas cosas muy bonitas. A mi mamá le encantaba ir al bosque y a la playa. Me acuerdo de muchísimas idas a acampar, de carnes asadas, de prender la fogata con ella. Recuerdo de muchas veces acompañarla a su trabajo. O sea, fue algo que me enseñó desde el ejemplo. Yo iba con ella, le hacía sus presentaciones para sus conferencias, la acompañaba a los municipios desde chiquita. O sea, yo crecí entre fundaciones, yo crecí en causas sociales, acompañándola, viéndola trabajar. Era una mujer brillante. Entonces, pues ese fue un ejemplo, ¿no? Ese y también el de mi abuela, que fue mi primer duelo, porque mi abuela murió cuando yo tenía 10 años y era la que me criaba, la que iba por mí a la escuela, la que me ayudaba a hacer la tarea, ¿no? Y mi mamá ya llegaba después del trabajo a compartir un momento de la tarde conmigo y los fines de semana. Entonces, las vivencias que yo tengo con mi mamá son los domingos jugando cricket, literal, porque teníamos una casa muy grande, vivíamos lejísimos, vivíamos pasando Tlajomulco, o sea, vivíamos muy lejos. Y vivíamos en una casa de campo, y entonces los domingos era de jugar cricket o de irnos a acampar a algún lado o de viajar, ¿no? Le encantaba Tapalpa. Entonces, los recuerdos que tengo con mi mamá, la verdad, de toda mi niñez, eran pues muy bonitos, o sea, realmente de mucha compañía, de mucho juego, de escucha, de trabajo también y de ejemplo. Recuerdo a mi mamá cocinando, le encantaba cocinar, entonces los domingos ponía la música de los señores, que hoy ya también me gusta a mí. Pues, ¿no? Me acuerdo mucho que ponía Fernando Delgadillo. Le encantaba Fernando Delgadillo, ponía Rob Stewart. Ponía así canciones que ya hoy yo escucho y digo, ay, las siento cerquita, ¿no? O sea, porque hasta en eso te vas pues haciendo como a la persona. Y claro, hay momentos luego de la vida que vuelves a escuchar la canción y así inmediatamente te regresan ese momento de la niñez, ¿no? Entonces yo me acuerdo de los domingos de mi mamá haciendo de comer, con su música a todo volumen, yo jugando o pintando, compartiendo el espacio, ¿no? Entonces, pero de una manera muy presente, como muy consciente. Fue una mamá realmente presente. Entonces yo me acuerdo de ella de mi niñez, así. Qué chido, Ada. Oye, Ada, pocos tenemos la preparación de tener o de vivir un duelo en sus etapas conscientemente, ¿no? Tú ahora, hoy por hoy, ya conoces el duelo, me imagino que lo has estudiado, ya apoyas a gente que está en estos procesos, pero tú cuando empiezas a vivir las etapas, ¿tenías conocimiento de esto? Pues las que todo mundo te dice, ¿no? Y siempre, porque el duelo no nada más es cuando se muere alguien, ¿no? O sea, el duelo, pues como les digo, el primero fue con la muerte de mi abuela, pero después el desamor, ¿no? O sea, ya hay otro duelo. Los cambios de casa, he tenido 10 cambios de casa en mi vida. Los cambios de escuela, cuando se va un amigo, cuando pierdes algo que tenías muchísimas ganas de hacer. Ahí también hay un duelo, ¿no? Entonces es diferente la profundidad del duelo y también el dolor, pero siempre que duela, hay duelo. Exacto. Entonces,
Pues claro que ya en la adolescencia que te dicen, sí, es que primero lo vas a negar, o sea, claro que tienes noción, ¿no? Primero de la negación y después va a pasar el enojo y luego ya viene la tristeza y luego viene la aceptación. Y es como te dicen que sucede y que primero va a pasar la negación y que después va a pasar el enojo y luego la tristeza y la realidad es que no, o sea, es como un espagueti, el duelo pasa todo al mismo tiempo y hay días en que no sabes realmente si es enojo, porque este es enojo y luego sí llega la tristeza y hay días donde lo puedes aceptar más que otros y hay otro día que regresa la tristeza, o sea, yo no creo ni en mi experiencia que el duelo es lineal. Creo que es un sub y baja de emoción que aprendes a aceptar y que vas integrando poco a poco hasta que llega el momento de aceptar lo inaceptable, ¿no? Porque realmente una pérdida como la de mi mamá, pues es algo para lo que realmente nadie está preparado, ni para perder a la persona que amas, a un hijo, a un hermano, a una mamá, un papá. Realmente no estás preparado y tampoco estás preparado para perder todo lo que incluye esa persona. Porque no nada más es la pérdida de la persona, es la pérdida de toda tu narrativa de vida alrededor de esa persona. Entonces, pues las etapas para mí son, o sea, sí están nombradas y sí lo sientes. Pero pasaron como montaña rusa. Pasan y siguen pasando, o sea, porque realmente creo que el duelo no se supera, se integra. Ya. Sí, porque fíjate que yo he visto mucho esta parte, por ejemplo, por el lado de mi madre, que cuando perdió a su mamá, mi abuela, todavía a la fecha, después de muchísimos años, sigue cayendo la fecha del fallecimiento de mi abuela y ella sigue viviendo una parte como de ese momento. Es como si su duelo regresara ese día, no en específico. Entonces, creo que más bien lo que tú dices es si haces una integración de reconocer que esa persona ya no está y que aún así pues vas a extrañar esa historia. Claro, y te lo detona de las cosas más sencillas, ¿no? Vas en el carro y yo voy manejando y de repente sale una canción y es como mi mamá, ¿no? Y en eso me agarro llorando en un día que yo me había levantado de lo más tranquila, de lo más normal, sí con la añoranza, porque realmente siempre extrañas a la persona y siempre la recuerdas. Creo que hasta el día de hoy no hay un día que no me haya acordado de mi mamá, pero hay unas veces que duele más que otras, ¿no? Y hay cosas que te lo detonan. Entonces escuchas la canción y lloraste, vas a algún lugar donde tenías una memoria bonita con esa persona y también es como apretar esos botones que te recuerdan como todo lo que viviste y esa sensación de añoranza, también de gratitud. O sea, creo que llega un momento del duelo en donde yo he podido agradecer haber tenido a la madre que tuve y haber podido vivir todo lo que viví con ella. Que al principio era como, no puedo sonreír al pensarla. O sea, yo pensaba en mi mamá y lloraba, ¿no? Y con el tiempo vas recordando con gratitud, incluso con alegría, así ya te acuerdas del momento y ya me pasa que sonrío, digo, ay, Lourdes, ¿no? O sea, de mi mamá, ¿no? O sea, entonces, sí creo que cuando una persona está en un duelo hay que aprender también a reconocer esos momentos en donde tienes que sentir. A mí me lo dijo mi tanatólogo, o sea, la única manera de atravesar el dolor es sintiéndolo, viviéndolo. Y viviéndolo. Entonces esos momentos en donde sale la canción, esos momentos donde te acuerdas de la persona y quieres llorar, pues hay que sentirlos, o sea, realmente. Y ya después se convierten en esa gratitud de haberlos vivido. Oye, Ada, ¿nos puedes compartir lo que quieras, pero con todo respeto, cómo fue la noticia que les dieron de cuando les dijeron que tenía cáncer tu mamá? Sí, claro. Pues mi mamá empezó con dolores 3 meses antes de que se lo diagnosticaran. O sea, ella empezó con un dolor muy fuerte del lado derecho, visitó como a 6 doctores antes de que le dieran el diagnóstico de cáncer, que eso también es algo importante. Muchas veces dejamos pasar las señales que nuestro cuerpo nos da y creo que fue el caso de mi mamá. O sea, mi mamá ya traía el dolor latente y pues fue como, a lo mejor es un tema muscular, ¿no? Ya cuando empezó a ser más fuerte el dolor, pues ya fue con un fisioterapeuta, le dijeron, no, ahora luego ve con un gastro y ahora ve con un neurólogo y le diagnosticaron 3 cosas antes de decirle que probablemente era cáncer. Hasta que un día la llevé con un doctor que es muy bueno diagnosticando y justamente le dice, te tienes que hacer una prueba de antígenos.
Y mi mamá, en cuanto le dijo antígenos, mi mamá sí se puso blanca, o sea, blanca. Y faltaban justamente 5 días para mi cumpleaños. Entonces fueron unas fechas como muy movidas. Yo cumplía 33 ese año y nos fuimos a Tapalpa justamente a celebrar mi cumpleaños. Estando en Tapalpa me habla el doctor, a mí, no a mi mamá. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que tu mamá venga por sus resultados y que vaya urgentemente con un oncólogo. Y entonces, en esos momentos, en Tapalpa, mi mamá estaba contenta, el dolor le había cesado un poco por la medicina que le había dado este doctor. Para mí fue, este fin de semana es especial, no voy a decirle nada en este momento, ya que regresemos a Guadalajara, le cuento que tiene que ir por sus resultados, ¿no? Y me acuerdo perfecto porque era 14 de septiembre y mi cumpleaños es el 15, ¿no? Entonces al día siguiente mi mamá me hizo una ceremonia de cumpleaños, que nunca había hecho ninguna ceremonia, pero ya le empezaba a gustar todo el tema y entonces ella me preparó la ceremonia. Me hizo mi ceremonia de mi cumpleaños, regresamos del viaje y en cuanto regresamos le digo, tenemos que ir con el doctor, ¿no? Va con el doctor, le entrega los resultados y yo me acuerdo que yo estaba en una cita y me habla inmediatamente y me dice, Ada, necesito que me lleves al doctor. Sí, ma. En ese momento, una de las maestras del kinder, de su kinder, me dice, oye, está este oncólogo que es parte de la comunidad de las familias, hay que buscarlo, ¿no? Pues ya lo busco, inmediatamente voy a hacerle un estudio como un tipo ultrasonido, no se me fue el nombre, pero como completo, ¿no? Una resonancia magnética. Una resonancia. Y entonces corremos al primer lugar donde nos dieron la resonancia magnética porque nos dicen, por el nivel de antígenos que tiene tu mamá, puede ser páncreas. Y si es páncreas, o sea, se va muy rápido, es muy agresivo un cáncer en páncreas. Entonces tenemos que actuar rápido. Vamos rapidísimo, le hacen la resonancia al día siguiente, o sea, menos de una semana después de la prueba de antígenos, nos sentamos con el oncólogo y le dicen, tienes cáncer de hígado, todavía no sabemos qué tipo de cáncer y en qué parte del hígado está, pero es cáncer de hígado y es un tumor de 17 centímetros. Falta una biopsia para entonces poder saber si es tratable con quimioterapia o no. Y entonces le hacen la biopsia y le dicen, sí te podemos dar quimioterapia y empiezas en octubre, ¿no? En ese inter siempre como buena práctica vas con otro doctor a pedir una segunda opinión. Sí, claro. Fuimos con un segundo oncólogo muy, muy experto en el tema, la realidad, y en cuanto vio los resultados de mi mamá le estaban tomando los signos vitales, ¿no? En un cuartito aparte, entonces yo estaba con el oncólogo. Y el oncólogo me dijo, no es para quimioterapia. O sea, es solamente cuidados paliativos. O sea, a tu mamá no le quedan más de 3 meses. Yeah. Y en ese momento para mí fue enterarme de que mi mamá se iba a morir pronto. Mi mamá me vio la cara a lo lejos y cuando salimos del doctor me dijo, no hay cura, ¿va? O sea, ni me puedo operar, ni la quimio, ni absolutamente nada. Le dije, no, ma, tranquila, todo va a estar bien. Ma tenía muchísimas ganas de vivir, entonces estaba muy enojada con el diagnóstico. O sea, cuando se lo dijeron y con ese doctor estaba enojadísima. O sea, mi mamá me dijo, ahorita me regreso para saber qué te dijo, ¿no? Porque aparte mi mamá tenía un genio y un carácter muy fuerte. Entonces me dijo, ahorita me regreso para saber qué te dijo. Ma, tranquila, todo va a estar bien, ¿no? La llevé a su trabajo y ese día le dio la noticia a su equipo de trabajo. Okay. Todas lloramos ese día junto con ella, pues, y su equipo de trabajo, que era, pues, su segunda casa y su familia también para ella, pues fue también una noticia importante. Entonces ahí es donde lo que les decía al inicio, no nada más es el proceso de una, sino de todos las cosas que pueden converger en una misma situación. Y a partir de ahí, pues fueron una sesión de quimio con el primer doctor, porque mamá me dijo, no, si a mí me dijeron quimio, yo voy a tomar quimio. O sea, si hay una oportunidad de que esto funcione, la voy a tomar. Y era quimioterapia con inmunoterapia, que es lo más reciente para combatir el cáncer. Le dan la primera sesión y a partir de la primera sesión mi mamá se queda sin energía, o sea, no se podía parar de la cama, se empezó a sentir muy mal, que suero me la llevé a mi casa. A la semana, segunda sesión de quimioterapia y estábamos en la quimioterapia y yo decía, mi mamá se va a morir aquí. O sea, yo la veía de verdad pálida, se sentía mal, tenía los labios secos, le estaba bajando muchísimo la presión. Y entonces
el que era mi pareja en ese momento, me dice, en este momento llévatela al hospital, o sea, háblale al doctor, que le interrumpan la quimio y llévatela al hospital. Pues la mejor decisión que pudimos haber tomado en ese momento, porque tenía una bacteria derivada de la primera sesión del quimio, y lo que pasó es que su hígado pues ya no filtraba realmente, y hubo un bloqueo en su vena porte que también está conectada con los riñones. Entonces toda la quimioterapia de la primera sesión no la estaba pudiendo digerir, y entonces se le generó una infección internamente, o sea, una infección. Entró al hospital, estuvo 10 días hospitalizada la primera ocasión, y el doctor me dijo, la voy a dar de alta porque literal es su cumpleaños número 60 y pues no quiero que la pase en el hospital. Entonces la dio de alta, la pudimos llevar a su casa, celebramos su cumpleaños, le hicimos fiesta, vinieron mis tías, pues estuvo como acompañada, acogida, ya sintiéndose mal. Y me acuerdo muy bien en esos días porque entré a su cuarto un día y me senté en el sillón. Me dijo, ven, quiero hablar contigo. Y yo le dije, no estoy preparada para este momento. Sabías que era el momento en el que iba a sincerarse contigo. Exacto. Y me dijo, pase lo que pase, quiero que sepas que siempre voy a estar contigo, que nunca te voy a soltar. Y ahí vi cuando mi mamá se estaba despidiendo de mí de una manera todavía muy consciente. Y eso fue a finales de octubre, o sea, un día después de su cumpleaños. Pasa unos días en su casa y se vuelve a sentir mal, le vuelve a bajar la presión y la volvemos a internar. Y algo que sentí la segunda vez que llegamos al hospital, llegamos a otro hospital distinto al de la primera vez, y cuando yo llegué a ese hospital que nunca había ido, aparte, en cuanto entré, pensé, traje a mi mamá a morir aquí. O sea, sentí que le estaba llevando así como a su lecho de muerte, porque pues ya estaba realmente mal. Y realmente las pláticas con los doctores era eso, o sea, los doctores desde la primera vez que la hospitalizamos te son muy honestos, incluso nos dijeron, incluyan a alguien de un tanatólogo, es un proceso que los empiece a acompañar tanto a ella como a ti, porque pues éramos mi mamá y yo, ¿no? Entonces nos dicen, incluyan un tanatólogo, a tu mamá no le queda más de esto, está pasando esto con su cuerpo, con su hígado, con sus riñones, sigue esto, ¿no? O sea, mamá se empezó a inflamar muchísimo, a retener líquidos. O sea, tú ves una foto de mi mamá en septiembre y todavía estaba rosita, ves una foto de ella en noviembre y ya estaba amarilla, ¿no? Entonces, pues fue muy fuerte ver cómo la persona que más amas, en la que ves una figura de fortaleza, pues se va desgastando, ¿no? Y se va marchitando hasta un punto en el que ya cierra los ojos y ya no despierta. Entonces sí fue un proceso complejo, fue difícil. Ya esta última vez que llega al hospital la pasan directamente a terapia intermedia. Y ya en terapia intermedia, pues realmente los cuidados que estaban teniendo con ella eran para mantenerla en un buen estado y en un estado digno, que no estuviera sufriendo mucha morfina, le drenaban el estómago porque tenía muchísima retención, porque pues sus riñones ya no estaban funcionando adecuadamente, pues temas de comodidad, evitarle el dolor. Se activó un código violeta que le llaman en los hospitales, que es para los enfermos que pues ya son terminales o desahuciados, entonces te dan permiso de poderlos acompañar de maneras distintas, ¿no? Pueden entrar música, pueden entrar más visitas al cuarto. Son muchísimo más flexibles con los procesos, lo cual a mí me pareció muy humano de parte del hospital. Y pues eso nos permitió tenerle y acompañarla. Ya 3 días antes que yo la veía, le hablé a su hermano y le dije a mi tío, ¿sabes qué, tío? Te voy a pasar a mi mamá. Creo que es importante que hables con ella, ¿no? Y entonces pues mi tío ya cachó que pues era el momento de despedirse. Y ya a partir de ese día, la noche, fueron noches muy feas porque empezó ya a delirar. Ya no tenía idea, se quería bajar de la cama con fuerza que ya no tenía. Empezaba a decir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Todas las noches de hospital pues yo me estuve quedando con ella, y esa noche yo me acuerdo perfecto que cerré los ojos y dije, Dios, o sea, ya no la hagas sufrir, o sea, la voy a extrañar muchísimo, pero mejor que esté tranquila, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hacerle una despedida ya cuando vimos que también sus signos vitales empezaban a decaer.
de llevarle música, llevarle tambor, de llevarle flauta, de cantarle. Mi mamá le encantaba la música, era cantautora, tocaba la guitarra, el piano, la flauta, todo, o sea, le fascinaba la música. Chido. Compuso muchas canciones para niños y para adultos, grabó un disco, bueno. Entonces le fascinaba. Quiero detenerte poquito, antes de que me digas ese día de la despedida, pero ¿nos puedes compartir cuál fue su pensamiento de tu mamá en este trayecto? O sea, ya nos dijiste que se enojó muchísimo, pero de ahí al final, ¿cómo viste su evolución en su manera de ser, en lo que decía, en cómo veía la vida? No sé, ¿te compartió algo? Pues mi mamá siempre vio la vida como una aventura. O sea, y siempre me decía, la vida es una aventura y hay que afrontar la aventura con lo que venga, ¿no? Ella se decía la capitana del barco. Y decía, este es mi barco y ahora vamos a ir para acá y ahora vamos para allá y yo soy la capitana, ¿no? Entonces fue siempre su metáfora de vida. Entonces cuando empezó a vivir ya el proceso y a darse cuenta de que realmente pues no iba a haber una cura pronto y que no iba a haber una cura, era muy esperanzadora. O sea, ella como que no quería que yo me preocupara ni que los que estábamos alrededor entráramos como en esa tristeza. Y entonces era como, aquí estoy, disfrutemos de que aquí estoy. Todavía le dijo al doctor, pues deme de alta para Navidad, para poder pasar Navidad con mi familia y ya después me muero. Pero deme de alta para Navidad, ¿no? O sea, ya al final sí hubo una aceptación de ella, donde dijo, pues sí me voy a ir. Y ella lo tenía muy claro desde esa vez que se despidió de mí en la casa. O sea, desde esa vez ella ya sabía, pero sin embargo su actitud seguía siendo muy, hay que echarle ganas a la vida, ¿no? Y yo le voy a echar ganas hasta el último momento. Y así fue. O sea, siempre sí se va a poder, ¿no? O sea, sí se va a poder. Ya sabía que, o sea, yo sé que voy a morir, pero aún así lo voy a hacer con esa actitud, ¿no? Y con esa paz. Entonces, ya casi al final hicimos una meditación juntas para podernos despedir, una meditación que guió el tanatólogo. Okay. Y en esa meditación, pues, la solté, me soltó desde un lugar de amor. Y cuando terminó esa meditación, la noté muy tranquila y me dijo, tuve una muy buena vida, me divertí, supe navegar el barco. Viendo el proceso que ella vivió, ¿cuál es el proceso que tú viviste? Porque esa también es otra historia. Ella estaba viviendo una aceptación a ya irse, ¿no? Y tú estabas viviendo un desprendimiento de quien quizá, no lo sé, me imagino por cómo te veo, fue una de tus mejores amigas. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo viviste tú ese acompañamiento? Porque es importantísimo que por lo menos tú lo tuviste, ¿no? Tú tuviste un acompañamiento de poder despedir a tu madre, que no muchas personas tienen, que muchas personas les llega así de ¡zas!, ¿no? Se fue, ya no puedes despedirte, ya no puedes hablar. Tú viviste un duelo, me supongo, desde el principio en que supiste la información de su enfermedad. ¿Cómo lo fuiste pasando tú? ¿Cuáles fueron tus momentos o de alguna manera tuviste un momento de resistencia para mantener las cosas bien? ¿Cómo fue? Pues fue ahora sí que fingir un poco, okay, porque pues obviamente mi mamá no quería verme sufrir y yo tampoco quería que ella me viera sufrir. O sea, yo quería darle la tranquilidad de que yo iba a estar bien, porque mi mamá estaba muy, muy inquieta por mí. O sea, todo mundo que entraba al cuarto le decían, no me la vayan a dejar sola, acompáñenmela, les encargo a Ada. O sea, mi mamá me encargó, con todo mundo estoy encargada, ¿no? Entonces, yo lo que menos quería era como que mamá estuviera preocupada por mí. Cuando los doctores me empezaron a dar estas noticias, yo me iba y me salía del cuarto, me alejaba y me ponía a llorar. Y realmente fue un duelo anticipado, ¿no? Cuando empecé a hablar con el tanatólogo, me dijo, claro, estás viviendo un duelo anticipado porque sabes que pues hay un punto, ¿no?, en donde se va a terminar. Y creo que justo tuve estos 3 meses como para poderme hacer a la idea que todavía cuesta trabajo integrar. Uh-huh. Y como bien dices, hay personas que nunca tuvieron 3 meses, ¿no? O sea, que fue cuestión de minutos. Uh-huh. Y creo que ahí vale mucho el tema de estar presente y estar bien con las personas que amamos, por lo menos en paz, ¿no? De habernos dicho que los quieres o que nos queremos, ¿no? Cuando los doctores me dan las noticias y yo empiezo a darme cuenta,
pues obviamente yo me salía del cuarto, lloraba, le hablaba a mis tías, al que era mi pareja en ese momento, que la verdad fue un gran sostén, mis amigas. Creo que el tener una red fue para mí indispensable, o sea, es la razón por la que sigo aquí, la verdad, porque en muchos momentos vi negro, o sea, vi negro de decir, ya no quiero, ¿no? Se fue mi mamá, yo me quiero ir junto con ella. Entonces, gracias a que tengo una red, a que tuve un tanatólogo, una terapeuta, unas amigas increíbles y una familia de vida, fue que esos 3 meses fueron llevaderos para mí y que no me quebré, porque al final de cuentas la que tenía que tener las pláticas con los doctores, la que tenía que tomar decisiones, la que tenía que firmar, era yo. Entonces, pues tenía yo que estar fuerte para el momento, aunque por dentro realmente estaba muy asustada. O sea, lo que estaba sintiendo está súper asustada de decir, mi mamá se va a ir, o sea, mi mamá. Mi fuerza, mi refugio, o sea, mi lugar seguro, mi sostén número 1 en la vida se va a ir, ¿no? Y al final de cuentas yo voy a tener que quedarme sola, entre comillas, porque no me quedé sola, pero sí sin ella, ¿no? Entonces es ir acomodando un poco esa idea y soltar toda la idea de vida que yo tenía con mi mamá, ¿no? O sea, de que mi mamá va a estar cuando me case, ¿no? Un momento que soñábamos, ella y yo, era cuando me casara, queríamos que bailar juntas, ¿no? Y hasta teníamos nuestra canción, y cada vez que escucho la canción me suelto a llorar, porque era un momento que queríamos compartir. Mi mamá siempre quiso ser abuela, entonces se moría de ganas por conocer a sus nietos, ¿no? Y el día que sea mamá, si llego a ser mamá, pues voy a saber que ese era un momento que quería compartir con ella. Entonces esos 3 meses fueron como de ir acomodando y soltando todas esas expectativas de que mi mamá iba a estar en ciertos momentos de mi vida y darme cuenta que iba a ser más el tiempo que voy a estar sin ella que el que tuve con ella. Entonces fueron días de verdad pues, fuertes, pesados, retadores, pero hacia afuera a mí me veían enterita, ¿no? O sea, yo me salía del cuarto, lloraba y regresaba y le daba la mano a mi mamá y le decía, venga, vamos, sí se puede, ¿no? Hasta que hubo un momento en donde me sentó el que era mi pareja y me dijo, o sea, ¿sí te estás dando cuenta? Yo, sí me estoy dando cuenta. Me dijo, pues llora, grita, desespérate, asústate, ¿no? O sea, siente, deja de esconderte. Deja de sostener, ¿no? Deja de sostener, aquí estamos, te ayudamos, ¿no? Y entonces fue cuando dejé entrar más ayuda y la ayuda se hizo presente, toda la ayuda que tuvimos se manifestó desde los mismos doctores, que la verdad fueron unos angelotes, hasta, como les digo, toda mi red de apoyo, la de mi mamá, y empezó a entrar la ayuda. Sin embargo, para mí seguía siendo como la que tengo que resolver soy yo. Entonces, para mí esos 3 meses sí fueron de estar asustada, de tener miedo que mi mamá se fuera, de que me estaba doliendo, pero al mismo tiempo de decir, pues tengo que sacar las cosas adelante, ¿no? Creo que lo que vino después sí fue el tsunami emocional, pero durante esos 3 meses, incluso todavía en su velorio, la gente me decía, oye, pues te veo muy bien, ¿no? Y yo, pues sí, eso es lo que sí, ves, claro, ¿no? O sea, eso es lo que ves. Había gente llorando así a la lágrima tendida, y la realidad es que sí tuve 3 meses para acomodar la idea y no fue algo que me tomó por sorpresa, pero sin embargo ha sido algún duelo que ha sido largo y que me ha dolido mucho, porque fueron esos 3 meses y aparte de actuar y de tener que solucionar cuando una persona que amas está en una situación así. Y digo, lo de mi mamá fueron 3 meses, pero sé de procesos que llevan 5 años en quimioterapias, en tratamientos, entradas y salidas de hospital, que tú dices, de verdad, o sea, la gente que apoya al enfermo es la que más necesita sostén, porque para el enfermo todo el mundo está, ¿no? Ahí estaban el equipo de trabajo de mi mamá, ahí estaban mis tíos, ahí estaba yo, ahí estaban mis amigas, ¿no? Pero también para mí fue importante tener ese sostén que muchas veces las personas no tienen, y los cuidadores de los enfermos pues no lo tienen, y todo el mundo se enfoca en el enfermo y no en el cuidador, cuando el que necesita estar fuerte pues también es el cuidador. Creo que ese momento importante es cuando sueltas, ¿no? Que es el momento que nos estabas contando, que ahorita pues, nos terminas de hablar de esa parte, pero creo que ese momento, no lo sé, tú lo viviste,
es como soltar un peso enorme de estar sosteniendo con todo una actitud, un momento, intentar que la persona querida que está a tu lado, que es tu madre, esté bien todo el tiempo. Cuando logras soltar, me imagino que fue un proceso también de shock, de en qué momento van a llegar todas esas emociones que no aparecían todavía. Ujú. ¿Cómo fue ese momento de golpe que realmente llegó contigo? Realmente fue una vez que ya estando mi mamá en la segunda ronda de hospital, Uh-huh. pues yo no me quería despegar. O sea, yo estaba obsesionada de que no. O sea, yo aquí me quedo y paso las noches y yo duermo todos los días y la gente me decía, Ada, es que tú también tienes que descansar, si no, ¿cómo vas a seguir aquí, no? Y hubo un festival holístico de música medicina y tambores y demás en Ajijic. Y me dijo una amiga, vamos, o sea, te va a servir tener como este momento para estar contigo y para tomar aire. Y dije, ok, está bien. Oye, ma, voy a ir a tal festival, regreso mañana, hoy no me puedo quedar a dormir contigo, pero se va a quedar tal, ¿no? Sí, está bien, diviértete. Se siente culpa. O sea, yo sentí, mi primera emoción por dejar a mi mamá en esos momentos fue culpa. O sea, cuando tienes que soltar ese sostén que tú das, me sentí súper culpable y súper mala hija de cómo estás dejando sola a tu mamá en el hospital cuando está a muy poco de irse, ¿no? Y todavía con cierta negación de, bueno, quizá no, quizá pasa un milagro y se cura, ¿no? Porque siempre está esta idea fantasiosa de que puede pasar un milagro. Sobre todo por cómo yo veo a mi mamá. Entonces, me voy yo a este festival y estando en el festival hacemos una ceremonia de tabaco. Okay. Bueno, de fuego, con tabaco. Y entonces me acuerdo perfecto que me dan mi puñito de tabaco, lo intencionamos, y cuando cierro los ojos y lo empiezo a intencionar, sentí cómo me quebré completitita. O sea, pero fue hasta que tuve un momento de calma y de conexión conmigo, cuando pude literal sentir todo lo que me estaba pasando. Antes de eso estaba corriendo, estaba sobreviviendo, estaba sosteniendo, estaba así resolviendo todo, menos estaba en mí. Y hasta ese momento que agarré el tabaco, me lo acerqué al corazón, cerré los ojos y dije, estoy hecha pedazos, y no tengo idea de cómo voy a recuperar. Y mi mamá todavía no se había ido. Faltaban 15 días para que se fuera. Y yo ya decía, no sé cómo le voy a hacer. Mi mayor pesadilla en la vida se está haciendo realidad. Y entonces ese día pues intencioné el tabaco y le pedí al fuego que me diera justamente la fortaleza y la valentía para sentir todo lo que me tocaba sentir en este proceso y poderlo atravesar y no morir en el intento. Oye, ¿no te pasó que cuando uno está abrumado con este tipo de situaciones, ves las cosas como si fueran un sueño? Como que no estás en el presente, como que las cosas pasan un poco nublados. Por ejemplo, quiero retomar el día que te despediste de ella, o sea, el último, ¿no? ¿Cómo lo viviste ese? Yo no sabía, o sea, sabía que estábamos en los últimos días, pero no sabía que iba a ser el último. Si hubiera sabido que era el último, no me hubiera despegado de mi mamá. Ya. Y ese día, en la mañana estuve yo y a la hora de la comida llegó parte de su equipo de trabajo y me dijeron, nada, vete a comer. Pero el doctor ya me había dicho que ya le iban a inducir un medicamento para que estuviera como en un coma consciente. O sea, no es un coma, sino que es una sedación consciente. Ese es el nombre. Porque ya estaba como que alterada, ¿no? O sea, ya sus signos vitales estaban bajando. Y entonces dije, bueno, esta sedación consciente a lo mejor pues un par de días más, ¿no? Y entonces yo tranquilamente me fui a comer. Cuando regresé y vi a mi mamá ya completamente dormida, llegó una amiga con flauta, con tambor. Y entonces cuando llegó y empezó a sonar la flauta, nunca se me va a olvidar porque escuché el sonido de la flauta en un cuarto de terapia intermedia, en un hospital. Es como un choque de realidades. O sea, eso se sintió como un sueño. O sea, ¿qué hace una flauta? El sonido ancestral, sí, claro, de una flauta al lado de una máquina que está tit, 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 ¿saben? Entonces para mí fue
como literal estar entre dos dimensiones y ahí fue cuando me di cuenta que ya era el momento de empezar a despedirnos. Entonces a partir de ahí yo me quedé del lado izquierdo de mi mamá, le agarré la mano y cuando después de la flauta empezó a sonar el tambor, mi mamá abrió los ojos y me apretó la mano, que jamás se me va a olvidar porque como que escuchó el ruido del tambor y así abrió los ojos y como que volteó, nos vio a la gente que estábamos alrededor de la cama, que yo creo que éramos como unas 8 personas las que estábamos ahí. Como que volteó así, me volteó y me vio y volvió a cerrar los ojos, ¿no? Y entonces, después de ese momento, yo creo que ella también se dio cuenta de que estábamos en su despedida. De ahí que eran como las 4:30 de la tarde, a las 11 de la noche no paró la música. O sea, seguimos con flauta, con tambor. Después llegó la guitarra, le cantamos canciones de Fernando Delgadillo, le cantamos canciones que le gustaban mucho, sus canciones favoritas. Y toda esa tarde, pues yo estaba ahí, literal agarrada de su mano, diciéndole al oído que iba a estar yo bien, que se fuera tranquila, que la queríamos mucho, que sabía que no me iba a soltar, que no tuviera miedo. Y hablándole, literal hablando con ella, hasta las 11 de la noche que me venció el sueño, me quedé dormida. Y dormida, así me acuerdo perfecto porque estando yo dormida, siento así que me abren la puerta. O sea, literal, abren la puerta. Y o sea, me levanté y veo la puerta del cuarto cerrada, ¿no? Y entonces estaba una tía, una de mis primas, mi expareja y yo, y el monitor pues le quitaron las alarmas porque evidentemente pues los signos vitales iban disminuyendo y ahí iba un punto en donde pues ya mi mamá se iba a ir y si no se iban a activar todos, ¿no? Y mi mamá había dicho que ya no quería protocolo de nada, ni quería que la revivieran, ni que la entubaran, o sea, mi mamá dijo, a mí déjenme ir en el momento en el que me tenga que ir y que decida irme, a mí no me intervengan. Entonces pues apagaron las maquinitas y me acuerdo que estaba yo en el sillón, o sea, sentí que abrieron la puerta, abrí los ojos, inmediatamente volteé al monitor y el monitor ya estaba en ceros. Y volteé a ver a mi tía que estaba despierta, justamente vigilando el monitor, y fue así como, o sea, me dijo, acaba de pasar. Entonces yo sentí que se despidió, o sea, que me avisó, o sea, que cuando abrieron la puerta fue como esa sensación de algo ya se va. Y cuando vi el monitor en ceros, yo creo que ese es el momento más irreal que me ha tocado vivir. O sea, nunca esperé ver ese monitor en ceros. No lo quería ver, me negaba. Entonces, en cuanto vi el monitor fue como, ya es un hecho. O sea, esto que vengo desde hace 3 meses viendo, ya pasó. Ahora qué sigue, ¿no? Entonces, para esto, justamente con la anticipación, pues ya había muchas cosas, ya se habían planeado el velorio, cosas que ya estaban, pues, pagadas, medio dichas, pero sí fue como, híjoles, ahorita yo no quiero saber nada, tengo que darle la noticia a su hermano, le hablé a mi tío en ese momento, y justamente falleció el 12 de diciembre, ¿no? El Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces fue una fecha muy significativa porque mi mamá era muy allegada de la Virgen de Guadalupe. Okay. Yeah. Entonces, cuando le hablo a mi tío Nacho y le doy la noticia, me dice, sí, yo sabía que se iba a ir con la Virgen de Guadalupe. Y mi tío tranquilo, yo tranquila, de cierta forma, pero sí de una manera, ¿no?, como muy surreal. Pero o sea, sí creo que es un momento importante. ¿Tú sentiste como este cambio de temperatura? Sí, me acuerdo que antes de que se llevaran el cuerpo, o sea, entraron los enfermeros y todo de que, bueno, la vamos a preparar porque nos tenemos que llevar el cuerpo. Y dije, ok, ¿me puedo despedir? Sí. Digo, mi mamá ya no estaba ahí, pues. Y entonces me acerco y le doy un beso en la frente y nunca se me va a olvidar la sensación fría ya de su cuerpo. Y cuando sentí literal su frente en mis labios y lo sentí así helado, dije, pues ya mi mamá ya no está aquí, ¿no? Y ya después ver como todo lo que sigue y el proceso después y cómo la meten en la bolsa y la bajan y después para que se lo lleven los del velorio, dices, o sea, de verdad es un proceso que nunca te pones a pensar que vas a vivir y que es muy fuerte y que realmente las personas con quienes he platicado que han vivido el mismo proceso es de las cosas más impactantes. Sí. Como ver a un ser querido dentro de una bolsa de plástico. Es fuertísimo. Y nadie te prepara para eso.
Digo, creo que, o sea, como les decía, nadie nos prepara para despedir a las personas que más amamos. Así es. Dices que después de esto vino algo más fuerte. ¿Qué pasó contigo? Pues pasó de todo, porque si bien estos 3 meses fueron muy difíciles de estar resolviendo, después fue guardar un poco el duelo de mi mamá en el cajón y tomar una responsabilidad que al día de hoy ha sido el mayor reto de mi vida, el más satisfactorio, sin duda alguna, pero el más difícil, ¿no? Que fue tomar las riendas del que era su negocio, que yo sabía que en algún punto iba a ser el mío. O sea, yo estaba muy consciente desde la universidad que el kinder iba a pasar a mis manos en algún punto. Y yo quería. Pero piensas que va a ser como, va a dejar de trabajar mi mamá. Exacto. Y yo voy a ser la responsable, ¿no? Exacto, se va a jubilar. Claro. Me va a asesorar, va a hacer un plan de sucesión. Sí. Ella va a estar ahí todavía jugando con los niños, pasándola bien, pero ya yo la que va a estar a cargo soy yo. O sea, así es como la expectativa y la historia vivía en mi cabeza. Nunca pensé que mi mamá se iba a morir justamente el día que empezaban los festivales de Navidad en el kinder. Todo su equipo y el equipo tuvo que literal fingir que no sabían nada, hacer el festival y después irse al velorio. Y a los 2 días había otro festival en donde dije, pues tengo que estar ahí, ¿no? O sea, porque ahora es mi responsabilidad. Y justamente estando en el hospital, mi mamá me preguntó, oye, ¿el kinder qué le vas a hacer? Y yo, ¿cómo que le voy a hacer? O sea, mi mamá como que tenía el pendiente de qué iba a pasar con su kinder. Pues, ¿cómo que le voy a hacer? Pues me lo voy a quedar. O sea, digo, ya éramos socias, porque por temas legales tiene que haber 2 personas siempre en las sociedades. Entonces, yo ya estaba ahí, yo ya había trabajado con ella, ya conocía, fui maestra, fui auxiliar. Les digo, sabía que para allá iba, pero no tan pronto, o sea, ni de esa forma. Entonces, a partir de que mi mamá era el martes y yo el jueves ya estoy presentándome en el festival con todos los papás. Luego Navidad, luego me tuve que cambiar de casa porque yo vivía lejísimos del kinder y yo dije, yo no voy a hacer 2 horas de camino al kinder, entonces me tengo que acercar. En enero me cambio de casa, comienzo a vivir con el que era mi pareja, con planes de boda, a tomar las riendas de un negocio que si bien conocía, no estaba tan actualizada porque en los últimos 2 años no había estado cerca del kinder, había estado enfocada en mi carrera. Y entonces regreso al kinder y me topo con un equipo completo en duelo, porque pues yo perdí a mi mamá, pero todas ellas perdieron a su directora, a su líder, a su capitana del barco, ¿no? Entonces era no nada más sostenerme a mí, sino también sostener a toda la institución, al equipo, a las familias, a los niños que conocieron a Lourdes y que decían, ¿y ahora dónde está Lourdes? Y las familias que decían, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y la realidad es que nadie te lo dice, pero ahí está la comparativa. Y creo que a las personas que les ha tocado llegar a donde estaba antes su papá o su mamá y en estas empresas familiares, siempre está la expectativa de, bueno, y a ver el hijo cómo lo hace, ¿no? Y en este caso, a ver la hija de Lourdes cómo lo hace. Okay. Entonces, para mí también fue un proceso muy fuerte, como mi propia expectativa y yo también decir, hijo, les tengo que llenar la silla de mi mamá. Y ha sido un proceso decir no, y volver al sé tú y a ese regalo que me dio mi madre de decir, no hay mayor forma de honrarla que siendo yo. Pero eso es 1 año y medio después. Claro que en enero que yo entro al kinder digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y simplemente fue empezar justamente a resolver. Entonces, en seguir resolviendo y ahora el negocio, guardé un poco el duelo. Y más en que guardarlo, lo evadí. O sea, la palabra es que lo evadí. Me llené y me topé de actividades. O sea, entre el kinder más mi trabajo, ¿sabes? Me metí a una maestría, me puse a planear boda. O sea, yo llené la agenda de actividades para no tener ni un solo momento libre. Porque en el momento en que yo estaba tranquila, lloraba. O sea, yo me subía al carro y mi carro era como mi confesionario, iba manejando y de la nada se me empezaban a salir las lágrimas. Ya, llegaba al kinder, listo, todo bien, a trabajar, ¿no? Regresaba a mi casa y otra vez. Y así me la llevé como 7 meses. 7 meses donde estaba en esta negación, en esta evasión.
Y días que lloraba, o sea, que de verdad estaba yo tirada en el piso, me acuerdo porque le hicimos un homenaje, como a los 4 meses de que murió mi mamá, le hicimos un homenaje en el kinder y entonces me tocó escribir el discurso. Y el día que hice el discurso yo estaba de verdad que no paraba de llorar, o sea, yo lloraba y lloraba, de esas veces que hasta se te hacen moretes en los ojos de tanto llorar, así. Y otros días, pues, llena de cosas. Y luego entraba en calma y otra vez lloraba. Total que en julio, más o menos, terminó esta relación con la persona con la que vivía y también se va y pues llega otro duelo. Chale. Se te juntó todo. Sí. Y no les conté, pero antes de mi mamá tuve otro duelo. Entonces, o sea, fue el duelo antes de mi mamá, el duelo de mi mamá y luego el duelo de la pareja ¿El anterior de tu mamá se puede saber qué era? También una relación de pareja que terminé. Ya. Okay. También una relación importante. ¿Te ibas a casar? No, Okay. pero vivíamos juntos. Okay. Y fue una persona muy importante a la cual quiero mucho. Pero terminamos de muy buena forma, pero también fue un duelo. Y a los 3 meses empieza el dolor de mi mamá. Y luego es el proceso, más el duelo de mi mamá, el kinder, y luego el duelo de esta pareja que hasta el momento ha sido la pareja más importante de mi vida. Regresé con él y él regresó justamente meses antes de, o sea, justo cuando yo terminé la otra, regresó esta persona a mi vida que como les digo, pues la relación y la persona más importante hasta el momento. Y regresó justamente, creo que a sostenerme en todo ese proceso, porque fue pieza clave en mi proceso del duelo, de lo que pasó con mi mamá, de la enfermedad y después del duelo. Pero bueno, se terminan las cosas en julio, y hace un año, y entonces llega otro duelo. Y pues se me juntaron los duelos, y ahí sí ya no hubo forma de evadir. Ajá. Y lo único que me quedó fue sentir, ¿no? Y entonces, en ese sentir, empecé a tomar una terapia a nivel cuerpo, que lo que hace es justamente relajar tu sistema nervioso para que puedas sentir y estar más presente en ti, en tus emociones, en tus reacciones. Y con esa terapia, pues se destapó la cloaca, por así decirlo, porque ahí empezó a salir realmente todo lo que me estaba sucediendo y días que de verdad yo no me quería parar de la cama, pero tenía yo un compromiso y una responsabilidad con el equipo y con el legado de mi mamá, el cual pues quiero cuidar, preservar desde su esencia y desde mi esencia. Y en octubre era el cumpleaños de mi mamá, le pusimos su altar de muertos en el kinder, fue de mi mamá. Toda esa semana, entre el que era el cumpleaños, la fecha de su cumpleaños y el altar de muertos, yo fui un zombie. O sea, yo no sé cómo sobreviví esa semana porque creo que ha sido la semana donde dije, ya no quiero. Okay. O sea, por favor, bájenme este tren. O sea, yo ya no quiero jugar. O sea, ¿qué es esto? O sea, yo ya, de verdad, ya no quiero vivir esto. O sea, duele demasiado. Porque no nada más es perder a tu mamá, es llegar todos los días al lugar donde ella se sentaba, en su silla, en su oficina, con una foto gigante de ella enfrente de ti, con toda una comunidad que la adoraba, y decir, tengo que dar lo mejor de mí, ¿no? Y a pesar, y sostener, y no quiero ponerme en una situación de víctima, sino nada más de compartirles realmente lo que sentía y cómo si hubo un punto donde dije, ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. ¿Cuál es el proceso en el que tú realmente sentiste que por fin podías ir de su vida? Digo, ¿por qué? Porque hasta ahorita hemos hablado realmente de toda esa bajada, que obviamente ahorita nos contaste que de ahí te derrumbaste, te nos fuiste hacia abajo. Pero ¿cuál es ese momento en el que vuelves a empezar a resurgir y a volver a subir, ¿no? Porque creo que esa es una parte muy importante que todos claro. deben de saber que hay un camino más adelante, porque hay gente que se queda únicamente en la bajada y ya no sale. Que es el proceso de aceptación, ¿no? Exactamente, ¿no? Es el proceso de aceptación. ¿Dónde entra la aceptación contigo? La aceptación entró en el momento en el que decidí ponerme primero. Okay. Yo justo después de esa bajada, de esa caída, inició este año, y dije, me voy a poner primero y voy a tomar las decisiones por mí. O sea, ¿qué le hubiera gustado a mi mamá? Pues está muy padre, pero lo que más le hubiera gustado es que yo esté feliz y que yo esté tranquila. Y que seas tú. Y que sea yo.
Entonces vamos a honrar eso, ¿no? Entonces yo me empecé a poner primero. Y literal mi mantra en la vida se convirtió, mi paz es no negociable. Entonces todo lo que me genere paz, bienvenido, y lo que no, adiós. Y entonces empecé a poner mucho más orden, soltar, definitivamente soltar todo lo que pues era, que no estaba siendo recíproco, que no me estaba nutriendo, que solamente era una herramienta de evasión. Entonces solté proyectos, solté vínculos, solté incluso sesiones, o actividades que hacía, y dije, voy a priorizarme. Y entonces me empecé a priorizar tal cual y dije, a ver, el ejercicio, porque necesito sacar de alguna manera mi estrés, mi emoción. Entonces el ejercicio, cuidarme, o sea, en el tema de la alimentación, dormir, o sea, lo que todo el mundo te dice que tienes que hacer, pero que no había yo hecho. Y dije, lo voy a hacer y me voy a poner yo primero. Entonces empecé literal a todas las decisiones que tomaba a decir, ¿qué me da paz? ¿Qué quiere Ada? ¿No? Y me empecé a dar más chance de ser yo en todo. Y entonces decir, ¿qué quiero hacer con el kinder? Desde lo que yo soy. ¿Qué necesito? No, pues necesito desconexión. Ok, me fui a un viaje, hice un viaje a Tailandia que me mostró muchísimas cosas y siento que ese fue el portal de vuelta a mí, porque sí me mostró pues el duelo pendiente, los duelos pendientes. También me mostró lo que tenía yo que acomodar, y entonces empecé a darle orden y a aceptar lo inaceptable, literal, y a decir, pues en esta historia ya no está mi mamá, ya no está esta persona que amaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Es tu momento literal de escribir una nueva narrativa. Y me di cuenta que tenía yo que convertirme en alguien más. Entonces fue cuando dije, ¿cuál va a ser mi nueva narrativa? ¿Qué quiero de Ada? ¿Quién es Ada? Literal me cuestioné, ¿quién es Ada sin su mamá? ¿Quién es Ada sin esta persona? ¿Quién es Ada con este negocio? ¿Cuál es tu misión de vida, literal, en esto? Entonces, volver a mí fue esta llave para empezar la subida, ¿no? El ascenso, que todavía tiene días grises. Sí, claro. Y que sigue doliendo, pero este ascenso, pues ha sido literal regresar a mí a través de estar presente, a través de darme espacios que me nutren. O sea, he agarrado práctica literal de ritual de irme al bosque yo sola, a sentar al lado del río, a dibujar, a leer, a meditar, a tomarme mi café, a estar conmigo. Y ese estar conmigo me ha ayudado a sentir todo lo que tengo y quiero sentir para poder atravesar esa tormenta, ¿no? Y el permitirme y no tener miedo de ser yo en todo, ¿no? Con mis vínculos, con mis amistades y sobre todo en algo que me recuerda a mi mamá todos los días, ¿no? Que es el kinder. Y entonces cuando me di permiso de ser yo y decir, esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer a mi modo. Y siempre me decían, es que tu mamá lo hacía así, mi mamá ya no está, ahora lo vamos a hacer así. Oigan, tengo una idea y quiero hacer esto y esto. Y en el momento en que yo empecé a tomar esa batuta, que ahora yo le digo que yo no soy la capitana, soy la directora de orquesta. O sea, entonces cuando me puse realmente en el papel de la directora de orquesta y empecé a honrar también como mi poder y mi propia magia y saber que todos tenemos algo que aportar, el proceso de duelo se fue integrando de una manera mucho más amorosa, porque ya no lo sentía ni como una carga, ni como una culpa, ni como algo que tengo que hacer, sino es algo que se siente bien, porque es parte de mí y no tengo que ser alguien más, no tengo que superar a alguien más, no tengo que ser la persona más feliz del mundo, simplemente tengo que empezar a actuar en consecuencia de lo que quiero de mi vida, ¿no? Y entonces lo que quiero de mi vida es estar tranquila y honrar la vida de mi mamá también a través de mi propia vida, porque una parte de ellos, de las personas que se van, se quedan en uno, o sea, y viven a través de uno. Entonces, qué mejor que vivir una vida de la cual me sienta yo orgullosa y satisfecha para poder también honrar ese proceso de duelo. Ya, Ada, al público que nos está viendo y que a lo mejor están atravesando por un momento con algún familiar que saben que está a punto de irse, ¿qué podrías decirles? Definitivamente no es un proceso fácil, pero mi consejo sería que se agarren súper fuerte de las personas que aman y que los aman,
que la red y el sostén de esas personas es de verdad la clave para poder salir adelante. O sea, que se permitan sentir ese sostén y ese apoyo, y que esa persona que se va y realmente nunca, o sea, no se van, viven a través de nosotros, que agradezcan, ¿no?, haberlos tenido, porque muchas veces nos clavamos en, pues ya la muerte, ¿no?, y en el se va a ir, y entonces, pues la muerte, la vida es la razón de la muerte, ¿no? Entonces, sin vida no hay muerte. Entonces, que lo poco que tengan, si ya saben que esas personas se van a ir, que no lo vivan desde un lugar de sufrimiento, sino desde un lugar de presencia, que se dejen sostener y que sepan que, pues literal, como decía mi mamá, tiempo al tiempo, ¿no? O sea, sí. Porque las cosas con el tiempo se van acomodando y uno va tomando más herramientas en el proceso para poderlo ir integrando de una manera amorosa y consciente. Así es. Yo sí creo que sí se superan estas situaciones. El extrañar a la persona siempre va a estar ahí, obviamente, ¿no? Porque pues extrañarás su olor, su voz, momentos. Pero al final tenemos que caminar y la vida de esto se trata, ¿no? Y yo creo que algo muy importante que creo, en lo que yo creo, es que es parte del proceso y en algún punto vamos a volver a estar juntos. ¿Cómo? Sí. En lo que tú creas, pero vamos a regresar. ¿Sabes qué? ¿No? Creo que también es muy importante que debemos de aprender de trasfondo a aceptar la muerte de otra manera. Porque culturalmente estamos en un proceso en el que siempre se nos ha hablado de una pérdida, ¿no? De una pérdida muy fuerte. Y acabas de decir algo muy importante. En algún momento, en algún proceso nos vamos a volver a ver como tú lo quieras pensar, como tú lo quieras imaginar, de la manera en que tú creas. Te vas a terminar estando de nuevo con esa persona. Por eso dicen que ni siquiera es una muerte, es un descarnamiento, güey, a final de cuentas. Sí, ¿no? Nos separamos simplemente de un cuerpo que sí nos regalaron momentos, nos regalaron cosas que ya estaban pactadas, así lo creo yo, ¿no? Sí, que ya estaban pactadas todas estas partes. ¿Cómo te decía tu mamá? ¿Cómo te decía a mí? Ajá. Tenía varios apodos, pero siempre me decía Ardilla, mi hijita chula y Güerita. Ok. Pues yo me imagino que ahorita está realmente, si todavía sigue por ahí antes de volver a regresar, le estás regalando un momento muy importante, porque el momento de recordar es mantenerlos aquí con nosotros de alguna manera, ¿no? Físicamente ya no están, quizá energéticamente ya trascendieron a otra cosa, pero nuestros recuerdos siempre están. Y ese es el mayor regalo que tenemos. Todas las cosas que nos fueron dando punto a punto desde nuestra niñez hasta el momento que se separaron de nosotros, nos regalaron muchísimas cosas. Y esas son las que debemos honrar, así lo creo yo, para realmente integrarlo más con nosotros, ¿no? Cada que recordemos y lloremos, no importa, hay que llorar, como tú lo dijiste, hay que llorar porque los estamos recordando y estamos añorando un momento, sin sufrirlo ya de la manera que lo hicimos en el momento de despegar. Pero realmente le acabas de regalar un momento porque aquí lo acabas de recordar también, ¿no? De alguna manera recordamos a tu madre aquí, recordamos también los momentos. Por eso te preguntaba al principio cómo fue tu niñez con ella, ¿no? Porque hay que recordar también esos momentos bonitos. Llena de música y sí, agradecer la dicha de haber coincidido y de haberla elegido y que me haya elegido para compartir un vínculo tan importante como el ser madre e hija. Ada, pues estamos muy agradecidos de formar parte de tu nueva narrativa, nueva transformación, nueva vida, nuevo todo, que te hayas animado a contar tu historia. Todos tienen una historia que contar, lo acabamos de corroborar. No sé si te quedas con algo que quieras compartir antes de irnos. Agradecerles por el espacio y por dar visibilidad a las historias que todos tenemos que contar, incluso aquellas que llegan a doler. Este episodio va para Lourdes, ¿va? Ahí ya quedó, va a quedar en la red tu historia. Para la capitana del barco. Sí, para la capitana del barco. Y al público que siempre nos acompaña, como siempre, queremos agradecerles y decirles que si ustedes quieren venir a Historias a Media Luz a contar su historia, porque sabemos que todos tienen una historia que contar, nos pueden escribir en las redes sociales. Estamos pues en todas, como Historias a Media Luz, en YouTube, en Spotify, en Facebook, Instagram, TikTok. Ya está, pues ahí para que nos sigan.
Si alguien quiere seguirte, ¿tienes red pública donde te puedan buscar? ¿Qué Pues, tal si sale ahí Ajá. el personaje ese que va a ser parte de la nueva narrativa? La nueva narrativa es @Ada_Torreblanca. Y pues las redes del Kinder, si quieren Exacto, conocer sí, más sí, sobre para que la la gente educación conozca. consciente y el legado de mi mamá que ahora yo estoy impregnando con mi esencia, es Tic Tac Toe Kindergarten. Ok. Tic-tac. Tic Tac Toe Kindergarten. Ok, ya está. Ahí quedó. Pues mi nombre es César. Mi nombre es Jonathan. Y nos vemos en el próximo episodio de Historias. A Media Luz. Muchas gracias. 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 Historias a Media Luz.